Corredores y corredoras, bienvenidos a mi canal de YouTube. En el día de hoy les vamos a hablar calendario trail running, por lo menos acá en lo que es Colombia. Nos encontramos con una gran compañera, Ana Rocío Castillo. Cuéntanos cómo estás y si preparada para lo que vamos a hablar el día de hoy. Gracias primero por la invitación y sí, vamos a hablar del calendario de carreras. Creo que pues daré mi punto de vista a las que he podido asistir. Exacto. De las que no, pues tendré ahí el objetivo de pronto de asistir este año y todo muy bien. Muchas gracias. Perfecto, entonces contarles que también al final del video, para que se queden hasta el final del video, vamos a hacerles algunas preguntas a Rochi de recomendaciones, de tips, sobre todo para las mujeres que son corredoras, entonces eso lo vamos a dejar para el final. De momento vamos a empezar según el calendario de este 2024. 28 de enero tenemos una que es Panche Trail, que es en el municipio de Guayabal de Siquima, aquí en Cundinamarca, y hay dos distancias, 7K y 15K, y cierran, todavía estamos a tiempo, 15 de enero cierran las inscripciones. Al parecer no hay puntuación ITRA ni UTMB. Comentarles que para este mes de enero también habían unas carreras que se aplazaron, pero ya vamos a hablar de eso. ¿Y seguimos para qué? ¿Para febrero? ¿O está aquí? Trotones también está programada para enero. Esas son las carreras que estaban programadas para enero. Trotones, que está en el municipio de Caldas, Antioquia. Ya he participado en esa, pero en este año la pospusieron para el próximo mes, 28 de febrero. ¿Y qué tal la experiencia? La experiencia me gustó. Hay tres distancias, 10K, 21K y 42. Yo estuve participando el año pasado en 42K. Una carrera bastante corrible, bastante carreteable. Pegó fuerte el sol, pero está bien corrible. La ruta me gustó. Hay personas que no les gusta que sea tan carreteable. A mí personalmente me gusta que sea carreteable, porque no pueden llevar buenos ritmos al final. Uno puede correr. Se hace más rápido. Se hace más rápido. Y para enero también en Gruma Trail, que era una de las carreras que arrancaba el año anterior, creo la primera, sí. La aplazaron, ¿no? Ajá. Para abril. Para abril. Febrero tenemos Pie Blanco Trail, que no he ido, no he tenido el gusto de participar. No sé si... No, tampoco he participado en esa. No. El 4 de febrero tengo acá en Vera Trail. No, esa tampoco he ido. Estamos créditos a Trail Colombia, estamos viendo aquí el calendario, dos apps también con Sandian Runat que arrojan el calendario. Sí, digamos que es nuestra guía para poder ver, porque son demasiadas carreras, que a no todas vamos o no todas las tenemos presente, pero puede que se nos escape también alguna, entonces nos pueden hacer algún comentario. Perfecto. Yo he ido a esta y nos dejan sus comentarios, qué tal fue su experiencia. Perfecto. La Ruta del Coyote el 11 de febrero. ¿Esa sabes dónde es? ¿En Cali? Creo que es en el Valle, no sé si es en el Valle. Sí, es en el Valle, estoy seguro. Sí, sí. No sé si es en Cali, pero... No, y a esa pues no he podido ir porque se cruza con otra que también es el 11, que es Cordillera Trail. Me han comentado algunos conocidos que la carrera es buena. ¿Sí? Me han comentado, tampoco he tenido la oportunidad de ir a... En general las carreras que yo he ido al Valle han sido muy buenas. Después tenemos el 11 de febrero, una de las carreras que tiene muy buena acogida, acá en Cundinamarca, que es Cordillera Trail. Yo participé en el 2019, el ganador fue en esa ocasión Juan Camilo Tibaduiza. No sé si participaste el año pasado. El año pasado fui a la distancia de 21K, quedé cuarta. ¿Hay dos distancias? 21 y 10K. Las dos son solo para arriba, o sea, usted en los 21 baja como 2 o 3K y del resto hágale para arriba. ¿Sabes el desnivel positivo? Creo que son 1800. Sí, iba a decir 1700, pero está más o menos por eso. Por ahí. La mujer y hombre ganadores de los 21K, pase directo todo pago para ir a correr ¿a dónde? Cierre Sinales. Cierre Sinales. Ajá. Ahí está. Entonces, para los que quieren buen premio, ¿no? Qué más motivación. Buen premio y pues va a estar y la premiación en efectivo. Dan buena premiación y además si hacen, no sé, especulo porque no recuerdo bien el tiempo, si la primera mujer le ponen un tiempo, no sé, de hora y media, pero no es hora y media. No, creo que es menos de 2 horas 10, si no estoy mal. Le dan una prima extra, aparte de haber llegado primero, pues se gana su prima extra y se gana su cupo para ir a Cierre Sinal. Ahí está. Por eso tiene buena acogida la carrera, Cordillera Trail, 11 de febrero. Yo sí espero ir a los 21K. Perfecto. De que gane, bueno, no sé, pero igual ahí voy. Bueno, en febrero también tenemos el 18, el Trail El Dobio, que es en el Valle. Este año sería su 7ª edición. Tienen dos distancias. ¿Da puntuación ITRA? ¿UTMB algo? ¿Da algo? Al parecer no. No veo. Al parecer no se ve. Bueno,
ahí No estamos. sé si tú has ido a esta. No, no he ido al Dobio, no he ido. No es nada, también pendiente. Otra carrera que tenemos para el 25 de febrero es Pavas Trail, a la cual voy a ir este año. En 5, ¿sí? 10 y 21K. Ok. Que los 5K a veces son como para la familia, Sí, como para de pronto los que están recreativos, arrancando. para iniciarse en el mundo del trail. Exacto, esa es en el municipio de Pavas, en el Valle del Cauca. Creo que es cerca a Calima. Ahí vamos igual a estar dejando todos los arrobas aquí en los comentarios, en la descripción, todos los arrobas de las cuentas de las carreras para que entren y vean bien y la información detallada. Sí. En marzo tenemos el 3, Sevilla Trail. Sevilla, van a ir conocidos para allá, pero no he ¿Sí? ido. ¿Nunca has ido? ¿Tú? Tampoco. Tampoco. 7 y 18K. Y en marzo, también el día 3, tenemos Trail Ciudad Jardín, que ese es acá en Cundinamarca. Es acá en Cundinamarca, es en el municipio de Fusagasugá. Me gusta correr en Fusa por el clima fresco. Fresco. Fresco en la mañana, ya Sí. después calienta. Para Bogotá. Y la ruta es bien interesante, carreteable, tramos técnicos. No sé si este año van a cambiar las rutas, que también es lo que pasa en varias carreras, ¿no? Que a veces cambian las rutas Sí. o mantienen las mismas. Sí, por ejemplo, en Cordillera siempre ha sido la misma. Bueno que hagan rutas diferentes porque Motivan más al corredor, motivan ¿no? más al corredor. Y de pronto si uno quiere, no sé, medirse los tiempos, pues ahí sí ya no en comparación Exacto. al año anterior a que haya. Entonces, tenemos el 17 de marzo, Monteavento Trail. Monte Adentro, los dos hemos participado el año pasado. El año pasado fuimos. Ganaste Gané la distancia la de ultradistancia 70K. 70K. Y también gané los 70K. Ajá. Entonces, ¿qué tal te pareció? Así, rápidamente, impresiones de la carrera. Me Para ver si gustó. repiten. ¿Sí? Me gustó, y sobre todo cuando lo hacen bajar a un cañón, que salir Sí. de allá fue horrible. Después de salir de ahí ya uno se siente feliz, pero ya como que toda la energía la dejó allá, pero no, me gustó y en general me pareció bien. Buenos pareció puntos de bueno, avituallamiento. Sí, Da puntuación ITRA, da puntuación UTMB sí. y buena puntuación, de hecho, buena puntuación da. Podemos decir que recomendada. Sí, yo la recomiendo. Para el 17 de marzo 2024. El siguiente que tenemos acá por lo menos es el 23 de marzo, una nueva carrera en el departamento de Nariño, en la ciudad de Pasto, Ujú. el despertar de los chasquis. Está interesante. Es interesante porque tenemos... Hay ultradistancia. Hay creo. ultradistancia, sí, es otra carrera que se motiva a la ultradistancia. El despertar de los chasquis, mira las distancias que tiene. Tiene 27 kilómetros, 80 kilómetros y otra carrera que pasa de los 100 kilómetros, 105 kilómetros. 23 de marzo. Interesante, y si es la primera versión, pues la idea es apoyar las nuevas carreras. Ahí está. Y Pasto, pues creo que muy poca gente ha ido. Es cierto, yo no he ido Es y una sería... oportunidad para conocer y para correr nuevas montañas. Seguimos con Montañero Trail, que es el 24 de marzo. Esta es en Pereira. Pereira. Voy a ir a esa. ¿Sí? Hay dos distancias. ¿sí? 3. 3, a ver. 5, 10 y 21K. Y esta ya habían hecho... No, es la primera versión. También. Solo que tienen el apoyo de la organización que hacen la media maratón del De café. media maratón del café. 24 De marzo. marzo. Allá estaremos en Pereira. Terminaríamos ya marzo. Marzo, no hay más de momento. Y vamos para abril, que es Ecotrail. Ecotrail Colombia. ¿Ya? ¿De una vez Ecotrail? De una vez, me ¿Empieza? sale acá, sí. Por el momento confirmadas, ¿no? Sí, por el momento confirmadas. Porque si el año pasado de pronto, no sé, habían más. Sí. Y de pronto hablemos de las que fuimos el año pasado, que no estén aquí. Pero, por ejemplo, a esta yo fui. ¿Tú fuiste? También fui. También. ¿Ganaste los 70? También. Gané los 70. Entonces, ahí estamos coincidiendo. Sí. ¿Qué tal? Cuéntanos un poquito de Esta tus es impresiones. en el Valle. Es en el Valle, en el Cerrito. En el Cerrito. Muy lindo lugar, me gusta además la región. Sí, me pareció en general bien, la ruta bien, lo único es que de pronto al final habían como unos 4 o 5 kilómetros de pavimento. Sí, solo que Eso sí, no me lo gusta. machacan a Sí. uno. Eso sí, lo machacaron a Sí, uno las eso piernas. tal vez sería como lo único, pero el resto bien, la señalización. Y sí, ¿a ti qué te pareció? Me pareció bien. Primero, exigente. Sí. Muy exigente porque la verdad que no he hecho una carrera con tanto desnivel positivo. Ah, ok. 5.000 prácticamente de positivos. Sí. Entonces, bastante exigente para los que quieran ir a esta distancia, pues, no, y a cualquier distancia, porque yo vi ¿Todas? que en todas las distancias hubo como buen Sí, porque desnivel. todas lo sacaban a uno ya para arriba, hágale por la montaña y Entonces- baja y suba y baja y suba.
Pero no, bien, la marcación perfecta, los puntos Sí. de detallamiento perfectos, la premiación perfecta, la mejor premiación que me han dado de momento. Entonces, recomendada por lo menos para mí, para ti. También. No hay confirmación de momento para marzo de Pacific. Esa la tengo en mis pendientes. Pendientes, yo también. También. Entonces, abril, de momento esa confirmada. No sé este año la Copa Julbo, si irán a hacer. Copa La Copa Jumbo, Tequendama. veremos, no hay No confirmación. hay confirmación. Pero ya me toca ver el calendario de junio, pero el calendario del año pasado. Ok. Por lo menos teníamos acá Ultra Valle de Tensa, se realiza ¿tú fuiste a esa? Sí, en el Valle de Tensa. Ok, cuéntanos un poquito ahí. Guateque, Tibirita. Yo fui el año antepasado. Este 2000. año, pues no, el año 2022 el año fuiste. 2022. En el 2023 no fui porque ya me quedaba muy encima para preparar otra carrera que era de 110K, entonces no fui. En general, me pareció bien, bastante carreteable. Sí, Entonces muy rápida, uno tiene que exigirse como de pronto un poquito más. La señalización bien, los puntos de avituallamiento bien. sí. Y sí, yo la recomiendo. Ya estamos viendo el calendario del año pasado, no confirmadas aún, pero que probablemente se harán, ¿no? ¿De junio? De junio, ya vamos en junio, está Sí, el Ultra Valle de Tensa. Chicamocha. Chicamocha, A Chicamocha yo fui hace como 2 años o 3. ok. Dejé de ir porque veo que la relación precio a la carrera, lo que ofrece la carrera, para mí pues no me gusta. Y creo que para muchos corredores, porque Sí. he visto los comentarios, yo no he tenido la oportunidad de ir, pero he visto que para varios corredores, no digo que para muchos, el precio es un poquito elevado. Sí, igual digamos que hay carreras en que pasa esto, pero no quiere ir a conocer, quiere ir Sí. a correr, saber qué se siente, entonces hacerla como para que le quede a uno la experiencia y decir, yo fui, hice los 80, hace como 2 o 3 años, pero he querido hacer las 100 millas allá, pero digo, no, me frena Ok. como es. Tengo Pijao, por ejemplo. A ¿Cuál tiene? Pijao, sí, a Pijao he ido. Yo ya también he ido a Pijao. 2 veces. Yo fui una vez el año antepasado, 2022. ¿Tú qué hiciste? Yo fui el 2022, ¿Qué distancia? hice maratón. Hay diferentes distancias, 10K, o incluso creo que 21 5. y maratón, no recuerdo Bueno, si fijo, 10, 21. Silvia Trail. Silvia, aquí sí la tengo. Ya hablamos, no hemos hablado de Hemos hablado Silvia. de Silvia. No. Esa yo he ido, fui también hace como 2 años, hice la maratón. Esa es en Súper Silvia, exigente. Cauca. Sí. Y me han dicho que es Es exigente. súper linda y súper exigente. Pero esa está para confirmar, si no estoy mal, para el 2 de junio. Creo que de sí. este año, está Sí, confirmado sí. para el 2 de junio. Eso es confirmación oficial, 2 de junio. También es un poquito lejos, pero vale la pena. Vale la pena, es muy técnica, demasiadas subidas, pero subidas que usted tiene la rodilla acá en la cara de la subida. Toca escalar. Uy, sí, unos potreros súper empinados, las bajadas con piedra, bueno, en fin. Esa sí da puntaje ITRA, ITRA sí, y no sé si UTMB. no sé. No estoy seguro, igual les dejamos ahí para que vayan y chequen las páginas. Tengo la segunda serie de Merrell, Sí. Ah, bueno. Sí. que nos comimos la primera. ¿Nos de vemos la Merrell. primera? De mayo, bueno. Pues vámonos a mayo, no importa. Sí, Mayo la hacen en Guatavita. Guatavita. Que es, bueno, tú corriste el año pasado, Sí, yo Sí. hice la maratón. hiciste la maratón, yo fui a grabarles el video, por si no lo han visto, vayan ahí, les dejo el link también del video de Guatavita, lo que fue un poquito los pormenores, grabé a muchísimos corredores en ruta, Sí, aquí también amé. grabé a Roche, cuéntanos un poquito la experiencia. Pues yo en esa ocasión le tenía como miedo de correr esos 42 porque yo casi siempre corro es más de 50 kilómetros. Y en Merrell yo sé que es una carrera rápida, que no es tan técnica, entonces uno puede ir muy rápido y yo en rapidez, entonces tenía miedo de ir. Fui, pero me fue muy bien. Creo llegué tercera. Sí. Sí. Y este año pues espero repetirla. Además que la carrera es rápida y el nivel de los corredores pues le exige a uno más ser Sí. rápido. Porque van Digamos muchos corredores que de muy buen nivel. digamos en esa carrera, si uno se quiere como medir con los demás o saber en qué nivel estoy en Sí. comparación a los demás, es una Está buena bien, carrera un buen para test. ir. Si También usted en quiere esta carrera dieron para el primer puesto el premio para ir a Sierrecinal, ¿fue? ¿O Siercinal? No recuerdo si fue esa carrera. Sí, para Siercinal. Sierrecinal. Fue Sierrecinal.
Que para fue en Jace. los 21. Sí, los 21. La- Bueno, hablamos de los 21K, ¿no? Ajá, De la en los maratón. 21K, no en la maratón. En la Sí. maratón dieron más premio en efectivo, creo que fueron 2 millones, 1.800.000 Sí. al primero, Seguimos en julio. en julio. Julio. Entonces en julio tenemos la segunda, tuvimos el año pasado, la segunda serie del Merrell Trail Tour Que fue en Guatapé, en Guatapé. Antioquia. Ujú. Este año no han dicho, creo que nada, Todavía no. de si hay serie otra vez, que ahí hay un lunar respecto a la serie, porque el año pasado nos dijeron a Sí. todos los que íbamos a ir y que era una serie que iba a hacerse por diferentes partes de Colombia. La serie fue. La serie se hizo Sí. desde ¿Qué no se hizo? Guatavita hasta, bueno, Sí. todos. Lo único es que yo hablo por mí, Sí. creo que casi que todos estamos esperando el resultado de esa serie, que iba a ser la premiación y resultado final en Merrell, Ok, en Santa Marta. Santa Marta, en Del Mar a la En Cima, la final. en la final, pero no pasó nada. No pasó nada. No nos dijeron ganó, no ganó, usted el primero, el último, puntaje es este o el otro, nada. Menos la que le seguía a esa era Ginebra Trail, que es en Ginebra Valle. Mm, ¿No iba a esa? yo tampoco. ¿No iba a esa? Y la Copa Tequendama. Ah, la Copa Tequendama. Yo a esas no fui a ninguna porque creo que le hace falta un mayor reconocimiento a las mujeres, sobre Sí. todo, porque no premian en digamos, en esta serie Sí. si no hay más de 10 corredoras por distancia. Entonces, Son digamos, las políticas, sí, pero igual uno no está de sí, acuerdo. uno no está de acuerdo. Y digamos a la de la mesa que uno va y si quiere hacerse los 80, Ujú. y si llega de primera, pues le dan su medallita y felicitaciones y Que ya. el año pasado no fueron 80, sino 50. Del año pasado, agosto, tengo acá de primera, tengo el Festival de la Montaña. A esa yo fui. Yo también fui en el año 2022. ¿Tú qué corriste? Yo fui, hice la maratón. La maratón. Hicimos la maratón, esa la hacen para un festivo de agosto. Si no estoy mal, Sí. es el primero o el segundo festivo del año. Ajá. Veremos Yo este año. allá hice la maratón, la recomiendo, muy dura, exigente, a pesar de que Por la altura. la altura, porque ya uno empieza en 3.000 y El punta, promedio de esa carrera, imagínate, es 3.800, Sí. el promedio. y había una parte que le llevaban allá a un cerrito que me le escapa el nombre en este momento, Cerro Cerro Bravo, Bravo. pero Bravo sí, uf, yo ya iba subiendo y no, yo decía, ya Sí, me sí, quiero sí, sí, volver, sí. entonces suba y baje, Cierto. pero muy Lo mismo, bonita. si uno va a bajar y después suba por el mismo, ¿no? Subía uno hasta arriba del Cerro Bravo y bajar otra vez y ya, bueno, bajando ya lo mandaban para otro lado. Pero recomendar, los organizadores son muy amables. Sí, sí, la gente. O sea, los puntos de avituallamiento también, donde uno llegaba, le decían, bueno, ánimos por todo lado. La ruta, la señalización, escuché chisme, no es confirmado, pero este año hay distancia ultra, Ok. esperemos que ojalá sea cierto. Bueno, Y ahí a estaremos esas- entonces. Sí, y Destacar que también hay una feria a priori al evento, sí. a la carrera como tal, que es Ujú. el evento de de fotografía, fotografía. la exposición de fotografía, hacen documentales, una feria de documentales. Ajá. Y premian al concurso de fotografía, Sí. premian a los corredores y todo es ahí como, no se siente como tan familiar porque es ahí Sí, sí, todo sí. chévere, entonces todo muy cercano. ¿no? Yo estoy viendo el calendario del año anterior y tú estás viendo lo que subió Trail K Colombia, Ajá. por lo menos de lo que tiene puntuación ITRA, Puntuación ¿cierto? ITRA, Entonces, sí. sigamos así. Entonces yo acá en agosto, Sí. Por acá tengo después del Festival de la Montaña, tengo del año pasado. ¿Qué tal ese ayudante? sí, Pues vamos a retomar. sí, Para después del Festival de la Montaña, tengo acá del año pasado por lo menos, tengo lo que es INSA Trail, INSA. que es en INSA Cauca. Ujú. No sé si ha sido a esa. No he ido, pero sí he escuchado que en cuanto a la altimetría y el terreno es muy exigente. Exigente. A mí también me Demasiado. gustaría. Creo que solo hay distancia 21 y 10. Y 10, sí. Sí, tal vez por eso. Fijo no he ido. esas. Porque Es que a ella le gustan las ultras distancias, que sacan si es mucho de la- 80 para arriba, corre, Sí. si no, no. Acá tengo Trail Run en Versalles Valle. no No he ido a he esa, ido tampoco. la tengo del 20 de agosto del año 2023. Veremos este año 2024 a ver para cuándo la confirman. Bueno, tenemos a Cajibío Trail Run, que es en el Cauca. Es de como un grupo de carreras que hace montaña ancestral, que es de Jorge Mosquera. Tenemos 3 distancias en esta carrera, 7, 14 y 21K. ¿Sabemos si hay punto ITRA? ¿Puntuación Sí, ITRA? sí tenemos puntuación ITRA y Index UTMB, Entonces, según lo que hemos visto hasta Para Cajibío. No hemos participado en esta carrera no, ninguno de los dos. no he ido.
Y ya pasamos como tal a septiembre, A porque no tengo septiembre. más, ¿cierto? No, en septiembre tengo Carrera del Alma, ¿Carrera que cuándo? daba Punto Citra. No, acá no tiene fecha. No tiene fecha. Porque yo aquí el año pasado tengo, la primera de septiembre fue Ultra La Mesa, Ah, que sé que tiene 5K, 10K, 21K y el año pasado 50. bajaron la Ultra. fue mi primera ultra, ahí. Ah, bueno. 2018 fue mi 2018 primera tú. ultra y fue allá. Y fue allá. ¿Y cómo te fue? Quedé tercera, Tercera. sí. Para la primera Ultra, imagínense. Y Yo- premiaban. y premiaban. Y después de esa, aquí tengo K42 del año pasado, 2023. Esa también la tengo en mis pendientes. Yo también la tengo en el pendiente, quería ir el año pasado. He No. escuchado que es súper top. Sí, también he escuchado. Eso. Buenos comentarios de K42. Todo. Este año, 2024, no está confirmada, pero para el año pasado le hicieron el 17 de septiembre. Pero esa la tengo ahí. Esa están pendiente, la hacen en Ajá. Cali. En Cali, Cali. ¿ve? Tengo la cuarta serie de la Copa Tequendama. Y también tengo para el 24 de septiembre, de lo que fue el año pasado, por lo menos, Ujú. Reto Maja Hierro. Esa no he ido. No he ido, esa la hacen en Buga, Valle. Ujú. Para los que quieran por ahí en el Valle carreras, creo que es en el Valle donde hacen más carreras de trail. Sí, eso estaba viendo, que no, Eso, ya tantas y hemos ido a muy pocas. yo solo he ido, de hecho he ido a una. Ahora voy a ir a otra que es Pavas. Pero he ido solo a una que fue contra el año pasado. Sí, Y después tengo el año pasado la que es la serie de del Merrell. Merrell, la tercera ¿Tú serie. participaste? No, a ¿En esa no fui, Santander? era ¿Fue en Santander? A esa no fui porque fue la misma fecha que iba a correr a Brasil. Ok. Esa por lo general casi todas tienen la distancia recreativa, los Sí. 10, los 21 y la maratón. Eso, fijo casi en todas Sí. las series. ¿Se mantiene el mismo precio? Yo no sé. No sé, ¿No sabes? no, porque este año Claro, como como no la han dicho invitan. nada, yo como Claro. lo pago. Bueno, ahí vamos a Y estar. algo que yo quiero, digamos, rescatar de esa serie es que la hizo por diferentes partes de Colombia. Sí, sí, está bien, está bien. Entonces como que le da a uno a decir, vea, venga, conozca, no es solamente ir a Guatavita, que siempre todos los años Guatavita, bacano, sí, chévere, pero buscar otras locaciones. De acuerdo. Como yo le decía el año pasado a Elkin, pues me preguntaban que qué nos hacía falta a nosotros para hacer una carrera de serie UTMB o que digamos como que nos diera la calificación y todo esto. Le digo, no sé, a la logística, pedir Sí. allá que nos califiquen, Sí, porque sí, sí. todo hay. Sí, está bien. Miramos, mira, en el valle hay tanta carrera y paisajes y tenemos desnivel, hay por todo lado. Ah, Y pues, organizadores también. Lo único es unirnos. unirnos más. Sí. Bien, bien, gracias por ese comentario. Acá tengo del año pasado, después de Merrell, fue el campeonato suramericano de trail en Tunja, que yo participé ahí. No, yo también por irme para Brasil no Ah, pude. bueno, ya hablamos de Brasil. Pero este año voy. Campeonato suramericano, ah, no, pero este año 2024 el campeonato suramericano es en Argentina. Argentina. ¿Vas Ujú. para allá? Pues hasta ahora no, porque el año No. pasado cuando me invitaron le dije no, no puedo porque me voy para Brasil. Bueno, No sé, este año no me han dicho nada. ya, pero la fecha ya está confirmada, Sí, el sí campeonato la vi. suramericano ahí en Argentina, Ajá. que es incluso de la serie K42, Ah, mira. en Villa La Angostura, si no estoy mal. Creo que pero sí. está confirmada, ahí eso es ahí Sí. extraoficial, revisar igual información en la página oficial, ¿no? Pasamos Sí. a octubre, En octubre yo tengo aquí abriendo con Frontera Endurance Run. ¿fuiste? Esa es en Jardín. Esa es en Jardín, es el primer Jardín, fin de Antioquia. semana de octubre. A esa el año, yo sí fui, hace, no sé, ya hace rato. Hice 55K. Los 55 yo fui en el 2020 y el año pasado 2023. Cuando yo la corrí, no sé la ruta, como La sea misma. ahora. Sí, La misma ruta 55 creo que la han mantenido. Si le cambian pequeños tramos, pero ha sido también la me misma. parecía que tenía bastante carreteable. La llegada era así por un potrero súper empinado y que Sí. pasaba luego un puente. Esa, Sí. esa. Antes, Esa, sí. esa. Esta carrera, fijo, sé que hay 10K, 12K y hay 21K, que se Ujú. convierten como en 23K y Los 55K. 55. Ahí, Yo fui en moto, me regresé en moto. Horrible. viajecito. Sí. Y en octubre aquí tengo, se me perdió, Pradera Trail. No, no he ido. No iba a Pradera Trail, otra vez en el Valle del Cauca. Ahí está Pradera Trail, por lo menos confirmada el año anterior, veremos este año si la hacen para octubre. Aquí la tenía para el 15 de octubre. Y después tengo aquí la misma fecha, 15 de octubre, Siberia Trail. Tampoco he ido.
También Tampoco es he en el ido. Valle, ¿sí? Esa no, esa es en Rivera Huila. Ah, noviembre. Por lo general, el año pasado, bueno, pero se canceló, pero el año antepasado y para octubre estaba Villa Trail. ¿Y de octubre tienes más? No tengo más de octubre. ¿No? Tengo Piedra del Canadá, por lo menos del año pasado. Sí, Piedra del Canadá es en Pradera Valle. O sea, también ya lo he llevan dos. escuchado y que es bien. Y ahí está Salento Trail. Salento. Salento es, ¿Viste? el año pasado no, Yo sí. pero es una carrera que quiero mucho. Y cuando la empezaron a hacer, nosotros nos íbamos en bici desde acá de Bogotá. Ok. Entonces éramos como 3 días de travesía en bici, llegamos y corríamos de 10 o 21 hasta uno de los compañeros con que íbamos hacia podio, entonces mejor dicho era la locura. Está bien. Sí. Está buena la ruta. Y a mí me gusta mucho la ruta, Sí. espectacular. Sí, sí, sí. Barro, El año pasado hubo barro, eso fue un hasta columpio para ahí dar y para de lodo. regalar, sí. Barro, montañas, hasta quebradas pasaba uno, los puntos de avituallamiento súper top, daban de todo. Sí. Y llegar ahí al pueblo y el callejoncito que hay de la calle Sí, cuando uno sí, va sí, llegando sí, y sí, toda sí, la sí. gente ahí. Es como la calle más Ah, concurrida sí. de Salento. Llega uno por ahí, súper bonito. Sí, yo el año pasado fui, 2023, la hicieron fue para el 5 de noviembre, Ajá. que fue festivo incluso. Sí, siempre lo hacen para el O sea, festival de mucha noviembre. gente en el pueblo, pero la verdad que uno no se preocupa por No. hoteles, por restaurantes, hay muchísima oferta. Sí. Lo dije en mi canal de YouTube, también está el resumen, ahí les dejo el link. Y veremos si la hacen este año 2024 también para noviembre. Yo creería que sí, Yo creo que esperamos sí, confirmación. sí. Tengo acá, de noviembre del año pasado, Trail Gears, una carrera para mujeres que hacen en Cajicá. Esa la organiza Trail Run Colombia. Ok, Trail Run. He hecho parte, ¿Fuiste? sí, a correr no, pero hice parte de la organización, de la señalización y diseño de la ruta. Ya después de esa, tengo la prácticamente, no digo que la última, pero prácticamente la última, que es en Del Mar a la Cima, Del Mar a la Cima. que es la final de la Copa, De la serie, Ajá, de la Merrell. serie Merrell. ¿Tú fuiste el año pasado? El año pasado, el ¿Diciembre? antepasado. Todas. Sí, el Hablemos año- hablemos de la última. Hablemos De de la la última, última, fue el primer fin de semana 2023, 2-3 de diciembre. Sí, es en Mendihuaca. Mendihuaca. Sale de Cambiaron calle las rutas. Mendihuaca. Sí, Cambiaron las rutas. creo Antes que se salían la del de- Rodadero. esta es la segunda vez que sale en Mendihuaca, Listo. antes sí salían de... El Rodadero. Yo corrí la versión Rodadero. 2017, que salía en el Rodadero. El año Sí, fue hace pasado, tiempo. volvemos al año pasado. Sí. El año pasado hice la distancia de 110K, Okay. que era nueva, Nueva distancia. muy buena. Yo creí, pues por lo que yo ya había visto, digamos, en general las carreras que organizan, carreteable, Sí. alto. Salíamos a las 8 de la mañana, cosa que O sea, casi que me refiero nunca- a eso, ¿no? sí, A la luz del día. casi Que se- nunca las ultras las sacan de día, Sí. casi siempre es a las medianoche Sí. o a las 9 de la noche, pero esta vez los 110 salieron a las 8 de la mañana, Y los 80K sí salieron por la noche, A a las las 9 de la noche. noche. O sea, corrieron toda la noche, prácticamente. toda la noche. Los primeros corrieron toda la noche. Sí, sí, nosotros toda la noche, yo llegué como al mediodía, Ah, tú creo, corriste de 110. 110. Ok. ¿Y llegaste Llegué, ¿a qué hora? a qué horas? Me gasté 21 horas, como al mediodía del otro día. Dura. Sí. No creí que fuera a ser tan dura. Las bajadas, muchísima piedra, que allá me quedé con ya 3 uñas, he perdido. ¿Sí? Sí, Ok. que casi nunca me pasa, pero bueno, esta vez sí. Para mí, en general, bien. De pronto, tendría algo que mejorar, sería poner más comida de sal en los puntos de avituallamiento. Porque yo llegaba y encontraba bocadillo, gomitas, banano. Solo dulce. Sí, mucho dulce. Y la primera comida de sal. Y la primera comida de sal. que encontré, que fue sopa, papa, arroz, fue en el kilómetro 63. Imagínate. Entonces, Para un sí, ultrero no va bien. y señalización bien. La gente que me encontraba, había bastante gente como por la ruta diciéndole Sí. a uno por dónde era, pero sí escuché muchos que se estaban inconformes con la toma de tiempos. Unos amigos, le daba por llegado a un amigo que le faltaban como 2-3 horas para llegar, y a uno que ya había llegado Ok. no le salía el tiempo. Ok. Entonces, por lo menos del calendario del año pasado, 2023, de diciembre, no tengo más. O sea, por lo general decía recién que Del Mar a la Cima cierra el calendario, pero sé que hay una que otra carrera que hacen Sí. después He de trail. escuchado Hablando de una trail.
que de pronto no es tanto trail. O de montaña. En Tibacuy Exacto, por hay ejemplo, una el que hacen 31. el del 31, Que esa es como montaña. San Silvestre. Es montaña, digamos que trae, pero es montaña. Sí, es carretera, pero es montaña. Montaña, es Sí, montaña. son como 30 acá, que es, o sea, súper veloz. Y que van unos Va élites gente, allá. sí, gente Van de la calle, Verge, todos sí, los de calle se llevan esa los de platica. calle, las de calle, sí. Bueno, eso fue prácticamente lo que fue el calendario, o lo Sí, que va a ser, lo que fue y lo que va a lo ser que va a ser. Que del esté hasta calendario. ahora confirmado, pues lo que nosotros hemos podido Sí. escuchar y Entonces, ver calendario y sentir. trail running y montaña, digámoslo, entonces, Sí, del 2024. Muchas carreras, como se pueden dar cuenta, muchísimas que dan puntuación ITRA, muchísimas distancias para sí. para todos los gustos, muchísimos ambientes, altura, calor, frío, templado, De todo. hay de todo. Ujú. ¿Y tú participaste en cuántas carreras el año pasado? El año pasado fui a 9 carreras. Yo participé acá en Colombia en 7. ¿Y tú participaste afuera del país en cuántas? En una, en Brasil. ¿Y tú también saliste? Y salí, corrí 4. 4. Ah. Valdarán, Andorra y 2 carreritas más locales Ya. allá en Francia. ¿Y qué tal, Francia? Bien, genial. Mucha Salir montaña. del país. Sí, bien, no, buena experiencia. Buena Sí. experiencia y bueno, mi objetivo al final también es sumar para UTMB, que Yo por eso también. justamente estas carreras, muchas carreras ahorita están sumando el tema de puntuación UTMB o Ujú. Index. Entonces, pues qué bueno también poder salir, porque al final acá en carrera, y no dato menor, ninguna carrera tiene Running Stones acá en Colombia. No, Entonces por eso nos toca salir. Tú fuiste a Brasil a A recolectar Brasil. eso, ¿no? Eso es por Running Sí. Stones. para entrar al sorteo que ahorita el 14 de enero Exacto, estamos esperando el estamos sorteo. esperando. Y a mí me tocó ir, bueno, no me tocó ir, pero fui a Europa, pero aquí en Sudamérica tenemos Argentina, Brasil y Y ahora Ecuador. Ecuador, en agosto. Ajá, que esa es Entonces, nueva, esa es la primera versión este año. ¿por qué no invitar también a los organizadores a que alguien gestione para que Sí. tengamos un Running Stones acá al menos uno? Sí, de y pues una ya carrera? digamos que los dos que hemos podido salir y comparar, Sí. yo creo que tenemos todo. Sí, tenemos todo claro. para hacerlo. Falta, yo creo, no sé si es la gestión, pero Falta la gestión. tenemos con qué para tener los Running Stones y que seamos del circuito YUTMB, Ajá. que a muchos les interesa y sé que muchos Claro. van a ir este año 2024 afuera, van a ir a Ecuador muchos. Ya Habrán aparecen. otras personas Cuadran- que no saben nada. O ¿Ustedes de sí. qué están hablando? ¿Qué es eso de ITRA? ¿Qué es eso de TMB? ¿Qué es eso de Exactamente. Rolling Stone? Y también Ah. tenemos acá en América, bueno, aquí cerquita, relativamente cerca, en En México. Estados Unidos también. México tenemos, y en Estados Unidos, bueno, Ajá. solo que es más accesible al final ir Sí. acá que a Estados Unidos. Sí, por la Pero sí puede, visa. sí, exacto. Y allá creo que es más difícil entrar por Sí. el nivel de los corredores. Bueno, entonces básicamente iba a decir conclusiones, pero ya concluimos con eso. Sí. Ese fue el calendario y ya gracias Roche ahí por hablar del calendario un poquito. Bueno, a ti, de todas maneras, igual, gracias por la invitación. De nuevo. Pero esto no se acaba. esto no se acaba aún, porque para los que se quedaron hasta el final del video, pues lo que les decía al comienzo del video, Roche es una de las mejores corredoras, me atrevo a decir, de las mejores corredoras que tenemos. Hay muchas corredoras buenas, pero ella es una de las mejores, por lo menos en ultradistancia.